Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos por aquí. Espero que estén listos para sumergirnos juntos en un mundo de pasión, intriga y por supuesto, mucho drama turco. Hoy vamos a desentrañar los secretos, las verdades ocultas y las chispas innegables que rodearon a Can Yaman y Demet Özdemir durante y después de su éxito arrollador en Erkenci Kuş, o como la conocemos cariñosamente en español, Pájaro Madrugador. Prepárense porque vamos a explorar a fondo su relación, desde los rumores de romance fuera de la pantalla hasta los posibles motivos detrás de su distanciamiento. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis profundos sobre sus series favoritas, chismes jugosos del mundo del espectáculo turco y muchísimas sorpresas más. Así que no se lo pierdan y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, prepárense una taza de café turco, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de emociones. Erkenci Kuş fue mucho más que una simple serie de televisión. Se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y encandilaba a millones de espectadores alrededor del mundo. Sanem y Can, los personajes que interpretaron, se convirtieron en sinónimo de amor verdadero, de pasión desenfrenada y de una conexión única que parecía imposible de fingir. Y aquí es donde empieza el misterio. ¿Por qué era todo actuación o había algo más allá de los sets de grabación? Los rumores de romance entre Can y Demet eran constantes. Se les veía muy cómplices, riendo juntos, compartiendo miradas intensas y, en general, disfrutando muchísimo de su tiempo juntos. Los fanáticos estaban convencidos de que la magia que veían en pantalla era un reflejo de lo que sucedía en la vida real. Pero a pesar de la presión de los medios y las expectativas de los fanáticos, Can y Demet nunca confirmaron ni negaron explícitamente su relación. Jugaban al despiste, dejando pistas ambiguas y alimentando aún más la especulación. Algunos decían que estaban juntos, pero que preferían mantener su romance en secreto para protegerlo de la vorágine mediática. Otros, en cambio, afirmaban que todo era una estrategia de marketing para impulsar la popularidad de la serie. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que la química entre Can y Demet era innegable y que su relación, sea cual sea su naturaleza, fue fundamental para el éxito de Erkenci Kuş. La serie se benefició enormemente de la percepción pública de que su amor era real. Cada entrevista, cada aparición pública, cada interacción en redes sociales era analizada con lupa por los fans, buscando pruebas de su romance. Esta atención constante mantuvo la serie en el candelero y atrajo a un público cada vez mayor. Pero, ¿qué pasó después de que la serie llegó a su fin? Aquí es donde la historia se complica aún más. Después del final de Erkenci Kuş, Can y Demet se distanciaron. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de interactuar en público y en general, parecieron tomar caminos separados. Este distanciamiento repentino generó aún más preguntas y especulaciones. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Se habían peleado? ¿O simplemente habían decidido seguir adelante con sus vidas por separado? Algunas teorías apuntan a que la presión mediática y las expectativas de los fanáticos terminaron por desgastar su relación. Imaginen la constante vigilancia, los paparazzi siguiéndolos a cada paso, las preguntas incesantes sobre su vida personal. Para cualquier pareja, esa presión puede ser asfixiante, y para dos jóvenes que estaban comenzando sus carreras, debió ser abrumadora. Otros sugieren que surgieron diferencias irreconciliables entre ellos, ya sea a nivel personal o profesional. Quizás sus ambiciones profesionales los llevaron en direcciones diferentes, o tal vez, al conocerse mejor, se dieron cuenta de que no eran tan compatibles como pensaban fuera del contexto de la serie. Incluso se rumoreó que uno de los dos quería mantener la relación en secreto, mientras que el otro prefería hacerla pública, lo que habría generado tensiones y conflictos. Es posible que tuvieran diferentes visiones sobre cómo manejar su imagen pública y cómo proteger su privacidad. Esta divergencia de opiniones podría haber sido una fuente de fricción constante. También hay que considerar el impacto que tuvo el final de la serie en su relación. Erkenci Kuş los había unido de una manera muy especial, compartiendo largas jornadas de trabajo, celebrando el éxito juntos y apoyándose mutuamente durante los momentos difíciles. Pero una vez que el proyecto llegó a su fin, cada uno tuvo que seguir adelante con su carrera y su vida personal.
Quizás simplemente se dieron cuenta de que ya no tenían tanto en común como antes y decidieron tomar caminos separados. La dinámica que funcionaba tan bien en el set de grabación puede no haber sido sostenible fuera de él. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el distanciamiento entre Khan y Demet fue un golpe duro para los fanáticos de Erkéntzicus, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Muchos se sintieron decepcionados y hasta traicionados por la ruptura, sintiendo que se les había arrebatado una fantasía. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque a pesar de su distanciamiento, los fanáticos nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Durante años han circulado rumores sobre posibles reencuentros, proyectos en común y segundas oportunidades. Incluso algunos fanáticos han interpretado cada una de sus acciones, cada uno de sus comentarios y cada una de sus publicaciones en redes sociales como posibles señales de que todavía hay algo entre ellos. Han analizado sus entrevistas, han comparado sus fotos y han buscado pistas en cada uno de sus proyectos para encontrar evidencia de que su amor sigue vivo. Esta dedicación casi obsesiva demuestra el poder que tuvo su relación en la imaginación colectiva. Esta pasión desmedida de los fanáticos ha generado a su vez nuevas especulaciones y teorías. Algunos creen que Khan y Demet están jugando al gato y al ratón, alimentando las esperanzas de los fanáticos para mantener viva la llama de Erkéntzicus. Esta teoría se basa en la idea de que ambos son conscientes del impacto que tienen en el público y que utilizan esa influencia para su beneficio. Otros, en cambio, piensan que simplemente son amigos que se respetan y se admiran, pero que ya no tienen ningún interés romántico el uno por el otro. Esta visión más realista sugiere que la amistad puede sobrevivir a un romance fallido, aunque la dinámica cambie inevitablemente. La verdad es que solo Khan y Demet saben lo que realmente pasó entre ellos. El resto de nosotros solo podemos especular y soñar con un posible reencuentro. La idealización de su relación ha creado una narrativa que puede estar muy lejos de la realidad. En los últimos años, tanto Khan como Demet han seguido adelante con sus carreras por separado. Khan ha protagonizado varias series de televisión y ha incursionado en el mundo del cine, consolidándose como uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Ha trabajado en proyectos ambiciosos y ha demostrado su versatilidad como actor. Demet también ha protagonizado varias series de televisión y ha demostrado su talento como actriz en diferentes géneros, desde la comedia romántica hasta el drama. Su carrera ha florecido y se ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Ambos han logrado mantener su popularidad y su éxito, demostrando que son mucho más que simples caras bonitas. Son actores talentosos y trabajadores que se han ganado el respeto y la admiración del público. Han superado el estigma de ser solo la pareja de Erkéntzicus y han demostrado su valía como artistas individuales. Sin embargo, a pesar de sus logros individuales, la sombra de Erkéntzicus siempre los perseguirá. Para muchos fanáticos, siempre serán Sanem y Khan, la pareja perfecta que encontró el amor en medio del caos y la aventura. La serie dejó una huella imborrable en sus carreras y en la memoria de sus seguidores. Y es precisamente esta nostalgia y este cariño por Erkéntzicus lo que mantiene viva la esperanza de un posible reencuentro entre Khan y Demet. Aunque el tiempo pase y ambos sigan adelante con sus vidas, la magia que crearon juntos siempre permanecerá en el corazón de los fanáticos. La fantasía de un final feliz, para su historia de amor sigue siendo un poderoso motor de especulación y deseo. Ahora, para cerrar este análisis, recordemos que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, envuelta en rumores y misterios, siempre será un tema de debate. Exploramos la intensa química que compartieron en Erkéntzicus, el posterior distanciamiento que dejó a muchos fanáticos descorazonados y la persistente esperanza de un reencuentro. Aunque la verdad definitiva permanezca oculta, su impacto en el mundo del entretenimiento turco es innegable. Su historia es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y cómo las expectativas del público pueden afectar la vida personal de los artistas. La clave de su éxito residió en la autenticidad que proyectaban, ya sea real o fingida. Lograron conectar con el público a un nivel emocional profundo, creando una ilusión de amor verdadero que resonó en millones de personas. Su historia es un recordatorio de que a veces, la magia de la pantalla puede ser más poderosa que la realidad. En última instancia, la relación entre Khan y Demet es un enigma que probablemente nunca se resolverá por completo. Pero lo que sí sabemos es que su impacto en la cultura popular turca y en el corazón de sus fanáticos es innegable. Su legado perdurará mucho después de que las cámaras se apaguen y las especulaciones se desvanezcan.
Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can y Demet alguna vez estuvieron juntos? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? ¿Cuál creen que fue el factor determinante en su distanciamiento? ¿Ven posible un reencuentro en el futuro? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones. Así que no se corten y déjenme sus comentarios. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.